Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal. Bueno, como ya sabéis, estamos muy cerquita de Beltane y este es el segundo vídeo de la serie. Como os comenté en el vídeo de la semana pasada, los que no lo hayáis visto os aconsejo que lo veáis porque es bastante interesante saber los orígenes y la historia de esta festividad. Pues tal como os dije en el vídeo de la semana pasada, hoy vamos a hablar de cómo celebrar esta festividad. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero bueno, yo os voy a hablar de las más tradicionales y las más habituales. Luego sabéis que como todo hay variantes, pues dependiendo de la zona y demás, pero bueno, hoy vamos a tratar eso y así vais cogiendo ideas. Recordar que esta vez, al contrario que Nostara, tal como os comenté hace unos días, lo que estoy haciendo es en Facebook y en Instagram, que os dejaré ahora por aquí los enlaces, lo que estoy haciendo es publicar las cosas que voy preparando para celebrar Beltane. Ya os dije que no me resulta posible, no tengo tiempo material, preparar el día justo de antes todo, hacer la grabación, editar el vídeo, colgarlo y demás. Entonces también quiero que vosotros tengáis tiempo pues de ver opciones, de informaros un poquito y de buscar cosas y decidir qué es lo que queréis hacer para celebrarla. Bueno, pues no me voy a enrollar más, vamos a empezar ya con todo esto y os voy a decir primero qué es lo que podemos hacer para celebrarla. Pero al final del vídeo os voy a poner todas las correspondencias para que, bueno, dentro de lo que siempre os digo, dentro de lo que a vosotros os guste, lo que podáis hacer y lo que tengáis a vuestro alcance, celebréis esta festividad de la rueda anual. Así que no nos entretenemos más y vamos a ver cómo celebrarlo. Decorar nuestra casa es una de las maneras más sencillas y más bonitas de recibir a Beltane, por dentro y por fuera. Los que tenéis jardín pues podéis hacer muchísimas cosas muy bonitas y muy sencillas, pero por dentro también. No os olvidéis que dentro de casa también podemos hacer cosas muy bonitas, como por ejemplo pues a la hora de poner la mesa, pues esos manteles o servilletas o esos detalles pueden obedecer a estas correspondencias, pues tanto de colores como con las flores. Podemos poner flores en el centro de la mesa, a la entrada de la casa, en las estancias donde más estamos en casa, para que el ambiente sea propicio para recibir esta festividad. Al final del vídeo, como os he dicho, os pondré las correspondencias para que podáis ver que con colores muy bonitos y muy de la época, pues que son por ejemplo el verde, el amarillo, o con flores como el jazmín, la rosa, las margaritas, podemos hacer cosas muy bonitas. Siempre, como todo, en función de lo que os guste y de lo que queráis tener en casa. Entonces, bueno, ir pensando cómo podéis decorar vuestra casa para recibir a Beltane. El fuego, un punto importante y básico en todas nuestras celebraciones. Sabéis que el fuego no puede faltar y desde luego Beltane mucho menos, porque es la celebración del fuego y de la luz. En los que tenéis jardín, pues perfecto, porque podéis hacer una pequeña hoguera y con esto pues celebrarlo al aire libre, que es como merece esta festividad. Con esa hoguera, con ese fuego, lo que vamos a hacer es terminar de alejar pues toda la oscuridad y todo el frío del invierno, y recibir esas buenas energías y la luz y el calor de la época que viene. Para los que no tenemos jardín, pues no pasa nada, porque ese pequeño fuego lo podemos hacer de manera simbólica en casa, pues con las velas, encendiendo las velas, pues tanto en el altar como fuera del altar, porque podemos poner velas por el resto de casa. Como siempre, pues teniendo un poquito en cuenta las correspondencias, tanto para las del altar como fuera del altar, porque al final está todo relacionado. Con este fuego, pues ya os he dicho, dentro de casa pues exactamente lo mismo. Alejamos toda la oscuridad del invierno y recibimos esta época de luz. Así que ir pensando igualmente cómo vais a hacer. Si tenéis esa posibilidad de hacer una hoguera, pues fenomenal,
porque la podéis hacer en la noche y mantenerla encendida pues hasta que se apague por ella misma. Y en casa igual, las velas, pues dejarlas encendidas toda la noche y que se apaguen hasta que ellas decidan o hasta que se acaben. El palo de mayo o palo de Beltane. Bueno, como ya os comenté el otro día y seguramente muchos de vosotros sabréis, es un punto súper importante de esta festividad. Y bueno, los que tenéis jardín, pues si tenéis árboles, perfecto, porque en el árbol podéis colgar esas cintas de colores. Ya os comenté en un primer momento que las cintas eran de color rojo y blanco, simbolizando y representando al dios y a la diosa. Pero posteriormente, pues bueno, se lleva ya mucho tiempo utilizando cintas de diversos colores y con esas correspondencias de colores se simboliza cada una de los aspectos de la vida, pues la salud, la fertilidad, el amor, etcétera. Entonces, bueno, si tenéis jardín y tenéis un árbol, pues perfecto, porque en ese árbol, en las ramas del árbol, podéis colgar cintas de colores. Y si no, pues para los que no tenemos jardín, en casa lo podemos hacer igualmente. Os cuento, hay dos posibilidades. O bien simplemente recoger un tronco de lo que tengáis alrededor. Si tenéis un bosque o tenéis un parque, pues sabéis que siempre hay troncos no muy grandes, claro, no vamos a llevar a casa un tronco enorme, pero siempre hay trozos de árboles que han caído o cuando han podado y demás. Bueno, pues podéis recoger uno de esos trozos de ramas gruesas o de troncos y llevarlo a casa. Y otra de las posibilidades es, como he hecho yo, como hemos conservado el tronco de yule, pues normalmente hay muchos sitios donde se utilizaba este tronco de yule para hacer el palo de Beltane. Yo es lo que he hecho, por ejemplo, este año. Entonces, utilizando ese tronco que hemos recogido o el tronco de yule, podemos hacer exactamente lo mismo. Le adornamos con cintas de colores. Los colores, pues, va en función de lo que a vosotros os guste. Si queréis hacerlo del modo más antiguo y tradicional y hacer solo los colores rojo y blanco por el dios y la diosa, perfecto. Si queréis hacerlo más vistoso y de la manera que ha evolucionado esta tradición y utilizar cintas de varios colores, pues también perfecto. Recordar que una de las características de esta celebración es, pues para los que estáis al aire libre, podéis hacer una danza alrededor del tronco del árbol en vuestro caso, y para los que estamos dentro de casa, pues esa danza no la podemos hacer, pero podemos hacer la segunda parte de este ritual, lo podemos llamar, que serían según vamos anudando, vamos poniendo en el tronco cada una de las cintas, pues vamos pidiendo un deseo. A partir de aquí, pues hay varias modalidades y bueno, pues depende de la zona y de las personas, cada uno hace una cosa diferente. Hay gente que cuando va pasando el año y esos deseos si se van cumpliendo, cogen la cinta en la que han pedido ese deseo que se ha cumplido y la entierran en el bosque. Yo no soy partidaria de hacer esto, porque al final es una fiesta y todos estos rituales y toda la rueda anual gira en torno a una empatía con la naturaleza. Entonces, si estamos enterrando en el bosque, en el parque o donde sea, en la sierra, en el monte, si estamos enterrando pues esas cintas que la mayor parte de las veces está claro que no van a ser de materiales naturales, o por lo menos el tinte, pues tampoco me parece muy correcto. Quizá antiguamente pues sí, porque los materiales eran más naturales, pero ahora mismo es muy difícil. Entonces, otra de las variantes es cuando va pasando el año y cuando ese deseo se ha cumplido, que quitamos esa cinta del tronco y se quema. Yo soy más partidaria de hacer esto, pero bueno, como siempre os digo, lo que a vosotros os llame y lo que a vosotros os pida el cuerpo.
Recordar que para el momento propicio para poner estas cintas en el palo de mayo, el tronco de Beltane, es la mañana del día 30. Yo, como habéis visto en Instagram, pues ya lo he hecho, pero lo he hecho para que vosotros podáis verlo. Aún así, yo haré otro ritual el día 30, pero así vosotros podéis ir viendo cómo hacerlo, ¿de acuerdo? El tronco lo podéis hacer y representar como queráis, simplemente el tronco, o podéis hacer una decoración, eso ya va en cuestión de vuestros gustos, ¿de acuerdo? Preparar nuestros propios saumerios. Habréis visto, si habéis entrado en Instagram o en Facebook, habéis visto que yo ya he preparado algunos saumerios para Beltane, y haciendo caso a las correspondencias y a todo lo que tenemos ahora mismo alrededor, podemos hacer un montón de saumerios muy prácticos. Son súper sencillos, de verdad, lo podéis ver que son muy sencillitos, muy rápido de hacer, y de una manera de verdad que muy rápida. No olvidéis, eso sí, hay unos puntos básicos que son pues obedecer un poco a las correspondencias o lo que tengamos alrededor, y siempre un número impar de plantas, ya sea una únicamente, que lo podéis hacer efectivamente con una, y es muy válido. Cada planta tiene su poder y sus propiedades. Pues el número tiene que ser impar, 1, 3 o 5 o 7, o da igual, pero el caso es que sea impar. Y que el hilo, el cordón con el que vamos a atar nuestros atados, nuestros saumerios, que sea de un material natural, que sea de algodón, o que sea cuerda o yute, que sea algo así, ¿de acuerdo? Más que nada, primero por la intención, y segundo porque a la hora de quemarlo, si ese cordón lleva plástico, pues como que no, la vamos a liar, porque además se va a quedar pegado, y ese plástico a la hora de quemar va a oler mal, y va a anular de todas la intención de ese saumerio, de nuestro atado de hierbas. Recordar también que si hacéis los atados de hierbas, tenéis que apretar muchísimo. Puede parecer que a lo mejor si apretáis mucho que va a ser excesivo, pero no. Tener en cuenta que las plantas, cuando se van secando, van perdiendo volumen. Ese agua que van perdiendo pues va a hacer que la planta pierda volumen. Entonces, si no apretamos suficientemente el saumerio, cuando vaya secando la planta se nos va a desmontar y se nos va a romper. Entonces tiene que estar bien apretado. Y después de una vez que lo hagáis bien apretado y con nuestros materiales naturales, muy sencillito, lo dejamos colgado pues un mínimo de 2 semanas en un sitio que preferiblemente que no le dé la luz del sol, un sitio que esté ventilado y que no le dé la luz del sol. Lo dejamos ahí colgado tranquilamente, y en un mínimo también depende de la humedad, de la temperatura, pero un mínimo de 2 semanas ya tendríamos el saumerio seco y listo para poder utilizarlo. Recoger el agua de Beltane. Tal como os comenté en el vídeo de la semana pasada, la creencia es que en la noche de Beltane, pues ese agua recoge unas propiedades mágicas. Entonces, lo que podemos hacer, si no tenemos un jardín donde recoger el rocío de las plantas, pues muy sencillo, podemos dejar agua esa noche al aire libre, por supuesto tapada, para que no le caiga polvo, ni suciedad, ni entren insectos, y lo dejamos tapado pero al aire libre, y así recoge esas propiedades de la noche de Beltane. Con ese agua a la mañana siguiente podemos hacer lo que queramos. Tal como os comenté hace unos días,
Podemos guardarla para hacer preparados durante todo el año, porque el agua no se pone, si no tiene nada más, el agua no se va a poner mala, y si está tapada no hay ningún problema. Podemos utilizarla para hacer pues preparados cosméticos, para beber simplemente, que esas propiedades igualmente por dentro y por fuera nos van a funcionar. Podemos hacer agua de Beltane, podemos hacer muchísimas cosas. Así que ya sabéis, si no podéis recoger el rocío o no tenéis un río cerca, nada así, dejáis un recipiente, un cuenco, una jarra al aire libre en la ventana, en vuestra terraza, la dejáis al aire libre esa noche tapada, y a la mañana siguiente la recogemos y hacemos lo que os pida el corazón. Otra de las cosas que podemos hacer es, en la mañana de Beltane, recoger las flores del espino albar o espino blanco. Según cuenta la leyenda, en esta mañana es el único momento del año en el que podemos recoger estas flores sin despertar la ira de las hadas, que son los seres que viven dentro de esta planta. Así que, bueno, si queréis hacer alguna elaboración o decorar la casa con estas flores, recordar que tiene que ser en esa mañana, pidiendo permiso como siempre y con mucho respeto, y así no despertaremos la ira y el enfado de estos seres. Otra de las costumbres y tradiciones que se hace en este día de Beltane, y bueno, que no se ha conservado mucho hasta ahora, pero que hay algunos sitios de Escocia, Irlanda y esa zona que se suele hacer, pues es con los restos de la primera cosecha. Se suelen fabricar y se suelen preparar en las casas las escobas con las que van a limpiar, pues las que van a barrer sus casas, o bien para limpiar las chimeneas. Los restos con los que preparan estas escobas, pues bueno, depende de la cosecha, pues así es el material que utilizan, pero se puede utilizar muchísimos materiales. Si vosotros tenéis al alcance algún material para poder hacerlo, pues perfecto. Pero recordar, tienen que ser pues restos. No puede ser que vayamos al monte y nos liemos a cortar ramas o arbustos para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aunque es una tradición antigua, ya os digo que se hace en zonas muy pequeñitas y cada vez pues se hace menos, pero es algo que tiene su razón de ser, y era aprovechar pues eso, los restos de las cosechas. Si queréis hacerlo, pues yo os aconsejo que hagáis una pequeña, porque realmente si no la vais a utilizar para barrer, hacer una muy grande pues no tiene sentido. Entonces podéis hacer una pequeña pues a modo de ofrenda o de decoración. Así que si tenéis por vuestros alrededores alguna zona donde podáis recoger pues estos restos de cosecha o de podas y demás que puedan servir para esto, pues perfecto para hacerlo. Y por último, y casi lo más importante, el altar. Como siempre, en todas nuestras celebraciones de la rueda anual tenemos nuestro altar. Cada uno pues lo hace como puede, como le gusta y como quiere. No significa que si el altar es muy grande y tiene un montón de cosas, no significa que tenga mayor intención ni sea mejor que un altar pequeñito, ni mucho menos. Lo que cuenta es la intención y las ganas con las que se ha preparado, ¿vale? Así que no os agobiéis con esto y queráis hacer muchas cosas o que sean muy grandes o gastéis dinero, ni mucho menos. No se trata de eso. Entonces, bueno, lo único que hay que tener en cuenta, como siempre os digo, pues es representar pues los 4 elementos y tener pues presentes unas ofrendas y unos elementos
que obedezcan a estas correspondencias, pues ya sea con piedras, ya sea con ofrendas en forma de alimento, con flores, con velas. Pues ya sabéis que es muy sencillito. Si basáis vuestro altar en esas correspondencias, os va a ser muy sencillo hacer cosas muy bonitas con muy poquito. Así que ir pensándolo y ir anotando lo que queréis hacer, y de verdad, como siempre os digo, con cosas muy sencillas que tenemos a nuestro alrededor podemos hacer cosas muy bonitas. Así que no os agobiéis ni tratéis de comprar cosas y gastar dinero para hacer el altar, porque la intención no está ahí. La intención está en, con muy poco y cosas muy sencillas, hacer cosas, pequeñas cosas y bonitas y de gran intención. Bueno, pues ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Quería hacer algo así rapidito porque no quería de verdad que fuera muy largo, y lo que era es un repaso a las principales y más tradicionales maneras de celebrar Beltane. Como os he dicho, de verdad, no os agobiéis con cosas muy sencillas que tenemos a nuestro alrededor, que resulta fácil conseguir, incluso que tenemos en casa y no nos hemos dado cuenta. Podemos hacer esta celebración de una manera muy bonita en casa. Así que nada más por hoy. Acordaros, os vuelvo a dejar los enlaces para acceder a Instagram y a Facebook, que ahí podéis ir viendo para coger ideas cómo celebrar esta festividad. Yo seguiré estos días colgando lo que voy haciendo, y de verdad, buscar, no os quedéis solo con lo que os digo yo. Hay muchísimos libros, muchísima información donde podéis buscar, pues eso, información, valga la redundancia, de todas estas festividades y de las tradiciones y cómo podemos hacerlo. Así que esto es simplemente una idea, es simplemente para verlo por encima, porque de verdad que es un mundo. Pues nada más, espero que os animéis, y vuestros comentarios y que me digáis cómo lo vais preparando para esta festividad. Recordar que la semana que viene pues el vídeo ya será el último vídeo de Beltane, que será pues lo colgaré el mismo día de Beltane, y será pues como lo celebro yo, para que veáis ya más ampliamente pues todo lo que hemos hablado y lo que estoy colgando estos días en Instagram y en Facebook. Pues nada más, espero que os haya gustado, de verdad que lo hayáis disfrutado y que hayáis cogido ideas, que estéis ya ahí pensando y dándole al coco para preparar vuestra propia celebración de Beltane, y que lo disfrutéis. Nos vemos la semana que viene y cuidaros mucho. Un besito.